Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @telediarios. En Facebook, Telediario S. Y en la señal internacional de Ecuador TV para Estados Unidos, a través del paquete latino de DirecTV en el canal 457. Y también vía streaming para el mundo por www.ecuadortv.es. Amigos televidentes, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta nueva jornada informativa aquí en Telediario. Sofía, buenos días. ¿Qué tal, Diana? Muy buenos días, amigos y amigas de todo el país. Es un gusto acompañarles para presentarles los hechos más destacados de Ecuador y el mundo. Estos son nuestros titulares. Las asambleístas Sofía Espín y Norma Vallejo fueron destituidas por la Asamblea Nacional. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio inició las audiencias públicas de oposición a las impugnaciones admitidas en contra de 3 de los 14 postulantes al Consejo Nacional Electoral Definitivo. Tras el hallazgo de restos humanos en una quebrada al norte de Quito, los familiares de Juliana Campoverde analizan solicitar el cambio de tipo penal al de asesinato para que se investigue a Jonathan C. En lo internacional, sorpresivas acusaciones en el juicio contra Joaquín Guzmán Loera. La defensa del Chapo acusó al presidente Enrique Peña Nieto y a su antecesor Felipe Calderón de recibir sobornos millonarios de esa organización criminal. Iniciamos con el detalle de la información. Representantes de un colectivo ciudadano solicitan que se agregue en la lista de los más buscados al expresidente Rafael Correa y al exsecretario de Inteligencia Pablo Romero Quesada. Dos representantes del colectivo Unidad Ciudadana solicitaron a la ministra del Interior, María Paula Romo, se incluya al exmandatario Rafael Correa a la lista de los más buscados, lo propio al exsecretario de Inteligencia Pablo Romero Quesada, esto a pesar de que se conocen los países en los que residen. Que ponga inmediatamente con derecho a recompensa dentro del territorio nacional e internacional a las personas que den información del paradero de Rafael Correa Delgado y de Pablo Romero Quesada. Actualmente dentro de la lista de los 10 más buscados están aquellas personas de quienes no se conoce su ubicación. Por ejemplo, Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación, quien fugó el pasado mes de octubre y se mantiene en la clandestinidad. Alvarado es investigado por peculado. Según Fiscalía, existieron irregularidades en contratos que efectuó SECOM para los enlaces ciudadanos. En el listado también consta el exministro de Industrias y expresidente del directorio del IES, Ramiro González, también requerido por la justicia ecuatoriana por presunta defraudación tributaria y tráfico de influencias. De su lado, Fernando Balda anunció que este jueves interpondrá en la Fiscalía otra denuncia en contra del ex jefe de Estado, en este caso por peculado. Porque en el dictamen que dio la jueza Camacho del llamado a juicio contra Correa y Pablo Romero, se demostró y quedaron como pruebas válidas muchos elementos que comprueban que se utilizaron dineros del Estado ecuatoriano para contratar a los secuestradores en Colombia. En contra de Rafael Correa, la Fiscalía informó que abrió 2 expedientes por los presuntos delitos de fraude procesal y peculado. Olga Velasco, Telediario. Y la Asamblea en pleno recibió nuevos testimonios sobre el funcionamiento y contrato de los dispositivos electrónicos a propósito de la fuga del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado. La exministra de Justicia, Ledy Zúñiga, fue quien abrió las comparecencias. Dijo que asiste a pesar de ya no ser sujeto a control político. Estoy aquí compareciendo para que la ciudadanía, para que ustedes, señores asambleístas, sepan la verdad. Pidió que se revise la línea de tiempo de la contratación de los dispositivos electrónicos con la empresa china CEIEC. Yo fui ministra solo los 6 primeros meses de ejecución del contrato. Ya sobre el caso del dispositivo que portaba Fernando Alvarado, Vanessa Mejía, quien era supervisora de turno, informó que se reportaron en varias ocasiones alertas emitidas, incluso porque tenía un cable cargador desgastado. Razón por la cual se generaron las 245 alertas. Mejía aseguró que en el caso específico de Alvarado se cumplieron con todos los protocolos de vigilancia y control una vez que se evidenciaron novedades. Y se dio aviso a cada una de las alertas que el dispositivo
emitía. Eliana Pacheco, quien al igual que Mejía fue separada del Ministerio de Justicia después de lo ocurrido con Alvarado, dio detalles del funcionamiento del sistema de monitoreo de dispositivos y aclaró que la policía no solicitó información del rastreo del grillete asignado al exsecretario de Comunicación. El caso del usuario Alvarado Espinel no fue solicitado información de ubicaciones, rastreos, por parte de Policía de Inteligencia, como en mi periodo estuve de Supervisora Nacional, se me ha hecho llegar, como en el ejemplo del usuario Espinel Iván, que se me hizo llegar un oficio en el cual requerían la ubicación, el rastreo del dispositivo cada determinado tiempo. La sesión se suspendió por falta de quórum. Finalizada la etapa de comparecencias, está pendiente otra sesión para hacer una evaluación de los reportes obtenidos. Alexis Moncayo, Telediario. 6 de la mañana con 6 minutos y las asambleístas Sofía Espín y Norma Vallejo fueron destituidas por la Asamblea Nacional. La presidenta del Poder Legislativo hizo un llamado a continuar en la lucha contra la corrupción. Este es el momento en el que se decidió el futuro de Sofía Espín. 94 votos a favor cesaron su cargo de asambleísta. La causa, incompatibilidad de funciones. La visita a la ex agente de inteligencia y testigo protegido Diana Falcón y sus ofrecimientos determinaron el fin de su paso por la Asamblea. Una visita enmarcada en la ley y en mi rol de mujer no es delito y aquí no lo han podido demostrar. En su última intervención, Espín hizo acusaciones contra otros legisladores. En el mes de junio de este año envió una comunicación a la Superintendencia de Compañías donde pretendía reprochar y detener el desarrollo de una auditoría de la compañía GEA. Aquí está. Aquí tengo el documento de la asambleísta María José Carrión. ¿Qué hace la presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político defendiendo a GEA? Que acudirán a instancias internacionales y continuarán con las investigaciones, dijeron los legisladores correístas que abandonaron el plenario. El que la hace, la paga. Iremos a las cortes internacionales. Sofía pueda iniciar acciones, entre las cuales son, digamos, acciones indemnizatorias por haber sido destituida. Previo a todo ello, se cambió el método para la destitución de un asambleísta. Ahora es por mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno del total de 137 legisladores. Más tarde el turno fue de la asambleísta Norma Vallejo. Se defendió ante el informe que recomendó su destitución por gestionar cargos públicos. Su colega Fabricio Villamar la acusó de presuntos cobros indebidos a los trabajadores de su despacho. Que en la fiscalía demostraré todo y ahí se verá la verdad que soy inocente. Con 89 votos a favor, 10 abstenciones y el de ella misma en contra, Norma Vallejo fue destituida. Yo voy a ir a demandar en la CIDH. El presidente Moreno apoyó desde su cuenta de Twitter lo que iba a ocurrir en la asamblea. Señoras y señores asambleístas, sean consecuentes con el sentir de los ecuatorianos en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Demandamos un tratamiento inmediato a la propuesta de ley anticorrupción enviada por el Ejecutivo y a la reforma a la LOC, porque la transparencia y la libertad de expresión son las mejores armas contra la corrupción. Clausurada la sesión, la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, afirmó que se procederán a las reformas. Se demuestra que hay una decisión política de depurar y sobre todo de erradicar malas prácticas que han sido frecuentes, según dicen muchos, en la Asamblea Nacional. Al final, quedaron 135 asambleístas. Las vacantes serán ocupadas por los asambleístas alternos o los candidatos principales que sigan en la lista por orden de votación. Valeria Villarroel, Telediario. Y un cruce de palabras y acusaciones protagonizaron las legisladoras Norma Vallejo y Ana Galarza de Creo. Mostraron documentos que cuestionan sus actuaciones y denuncias que existen en la Fiscalía. Antes de abandonar el pleno y en medio del debate del informe que recomendaba su destitución, Norma Vallejo cuestionó a la comisión que indagó la denuncia de supuestos cobros indebidos a sus colaboradores, que actuaron sin ética, dijo. Pretenden cortar mi cabeza para cubrir la de la señora Galarza. Han denigrado a mi familia y a mí mediáticamente. Solicitó que se investigue a una asesora del despacho de la asambleísta Ana Galarza del Movimiento Creo. No avala con su firma el registro de asistencia de su asesor Mayorga Enríquez Omar Iván y su asesora Alvarado Ulloa Carmen Victoria. Si estos registros están firmados por la misma persona. Con documentos en mano sustentó su denuncia. ¿Será que su esposo utiliza una tarjeta magnética que no le
corresponde. La legisladora Ana Galarza contestó a las acusaciones. ¿Y sabe de qué tenía que descargarse? De las transferencias bancarias, que en el chat donde usted se tomó el nombre de Dios para exigirles plata a sus trabajadores. Defendió la presencia de su esposo en la jornada legislativa. No hay ningún problema que él me acompañe a donde yo quiera que vaya. Él no es funcionario de la Asamblea. También mostró documentos contra Norma Vallejo, Que tiene denuncias en la Fiscalía por estafa, 7, desde el año 2007. Las dos pidieron las investigaciones de los casos. Valeria Villarroel, Telediario. Y por unanimidad, con 121 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la interpretativa a la disposición general novena de la Ley de Educación Intercultural, que reconoce el pago total del incentivo jubilar a los maestros que salieron del magisterio en los años 2008, 2009 y 2010. Y el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio prevé designar a los integrantes del Consejo Nacional Electoral Definitivo máximo hasta este viernes. Con ello, de acuerdo a lo planificado, la posesión de las nuevas autoridades será el próximo lunes. Ya se desarrollaron las audiencias de oposición a las impugnaciones admitidas en contra de 3 postulantes. La conformación del Consejo Nacional Electoral Definitivo entra en su fase final. Al menos así lo advirtió el titular del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, Julio César Trujillo, quien mencionó que máximo hasta el viernes de esta semana, el organismo que preside designará a los consejeros definitivos del organismo electoral. Van a ser por el periodo que fija la Constitución para el Consejo Nacional Electoral. Con ello, según el consejero Pablo Dávila, los miembros del CNE serán posesionados el lunes próximo en la Asamblea Nacional, para que sean ellos los que convoquen a elecciones seccionales el 21 de noviembre venidero. Previo a ello, los 14 postulantes al organismo electoral deben superar una última fase del proceso de selección, que implica hacer una exposición pública calificada ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana sobre estos 3 puntos. Primero, o a las propuestas de reforma normativa necesarias para optimizar el sistema electoral nacional. 2, exponer sobre las principales fortalezas y debilidades de la gestión del Consejo Nacional Electoral. 3, hacer una valoración y una propuesta de las políticas públicas que se requieran para optimizar todo el sistema electoral. Como parte del proceso de selección, este martes se desarrollaron las audiencias a las impugnaciones aceptadas en contra de 3 postulantes. El primer turno le correspondió a Cecilia Velázquez Tixe, cuya candidatura fue impugnada por 2 ciudadanos. La falta de probidad y la falta de cumplimiento de uno de los requisitos. Pero además que mantiene deudas en firme con el Estado, según rezan las resoluciones de la Contraloría General del Estado. No metí la mano al bolsillo de los ecuatorianos, yo me gané la plata trabajando. Camila Moreno presentó sus argumentos de descargo a la impugnación presentada por el asambleísta Fabricio Villamar, quien considera que Moreno no cumple requisitos para llegar al CNE definitivo. La documentación que ha sido presentada reúne los requisitos legales para ser considerada válida. Cumplo con los requisitos señalados en la Constitución, en la ley. En tercer lugar, Robinson Ruiz impugnó la postulación de Luis Verde Soto. Planteó, entre otras cosas, que hubo falencias en la presentación de requisitos y que no existen registros de su título de tercer nivel. ¿Vamos a seguir con los errores de buena fe? Solamente mis títulos exteriores estaban en el Senacid y no mi título que automáticamente debió estar ahí, porque es un título que tiene 43 años, que lo obtuve cuando tenía 20 años. En las próximas horas, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio definirá si valida o no las impugnaciones y qué postulantes salen de manera definitiva de este proceso de selección del Consejo Nacional Electoral. Javier Ceballos, Telediario. Y las exportaciones de banano y camarón alcanzaron los 4.236 millones de dólares durante el 2018, registrando un crecimiento del 5% y el 20% respectivamente. Desde el Gobierno Nacional se habla de una recuperación de las exportaciones no petroleras, para las que se vaticina un aumento histórico del 14%. Tanto el banano como el camarón ecuatorianos suman el 60% de la oferta exportable no petrolera tradicional. En el caso del camarón, es el primer producto de exportación con 2.171 millones de dólares hasta octubre de este año. Sus volúmenes alcanzarían hasta finales de 2018 las 1.200 millones de libras.
lo cual representa un aumento del 20% con relación al 2017. Al tener estos comportamientos favorables, pues genera una importante influencia en la balanza comercial nacional. Mientras que el banano se ubica como el segundo producto de exportación no petrolera con 2.065 millones de dólares. Ese sector registra un crecimiento del 5% en comparación con 2017. Tenemos 252 millones de cajas el año pasado, hoy tenemos 265 millones. Por lo menos hay un incremento de exportaciones que denota que hay un esfuerzo por parte de los productores. En su cuenta de Twitter, el ministro de Productividad, Comercio Exterior e Inversiones, Pablo Campana, destacó que estas cifras reflejan una recuperación de las exportaciones no petroleras, para las cuales se prevé un crecimiento del 14%. Ha habido una participación activa del sector exportador en cuanto a los resultados que se van a dar con cierre de año, al cierre del año. Sin embargo, está pendiente todavía una serie de tareas para poder mejorar la competitividad de estos sectores. Puede ser que el camarón nos gane en 5.000 o 3.000 o millones de dólares en divisas, pero no nos gana en cuanto a la generación de divisas y a la cadena productiva de valor que tiene el banano, que es muy grande y muy amplia. El último informe de la CEPAL, denominado Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe, vaticina un crecimiento por 22.309 millones de dólares en las exportaciones ecuatorianas del 2018, superando en la región a países como Chile, Brasil, Perú, Colombia, México, Paraguay y Argentina. En Guayaquil, César Eduarte, Telediario. 6 de la mañana con 16 minutos y faltan pocas horas para que se desarrolle el encuentro del Consejo de Comercio e Inversiones integrado por Ecuador y Estados Unidos. Representantes del sector público y privado viajaron al país del norte. El objetivo es renovar las relaciones bilaterales suspendidas desde hace 9 años. Para el sector exportador, la alianza comercial permitirá rescatar al país de una crisis económica heredada. Insistimos por muchísimos años la firma de acuerdos comerciales y estamos frente a un reto histórico. Derribamos la cortina de hierro creada por un gobierno nefasto en los últimos años. Con la reactivación del Consejo de Comercio e Inversiones, se apunta a incrementar las exportaciones no petroleras, generar divisas y fortalecer la dolarización. Las exportaciones desde Estados Unidos en la actualidad representan más de 250.000 empleos, 610 millones es la balanza comercial positiva para el país. Con la firma de un acuerdo comercial estamos seguros que estas cifras se duplicarán en el mediano plazo. Negociaciones bilaterales que beneficiarán a grandes, medianos y pequeños empresarios. Tenemos que abrir mercados trabajando de la mano con el sector productivo ecuatoriano para brindarle más competitividad, para solucionarle sus problemas y que pueda exportar, que pueda importar sin aranceles. El consumidor final que pueda adquirir precios más económicos, productos con mejor calidad, producidos en el exterior y producidos en el Ecuador. Cambios en las políticas de Estado para atraer inversión extranjera que buscan posicionar al Ecuador como un país de oportunidades. Nosotros eliminamos las salvaguardas, eliminamos los cupos. El gobierno nacional liderado por el presidente Lenín Moreno decidió no subir aranceles. El Ecuador necesita inversiones, el Ecuador necesita empresarios, emprendedores, trabajadores que confíen y amen el Ecuador. Mariuxi Buenaño, Telediario. 6 de la mañana con 18 minutos. El nuevo modelo pedagógico del Gobierno Nacional se presentó este martes en Cayambe a propósito de la inauguración de la unidad educativa Guachalá, mitad del mundo. Es la unidad educativa Guachalá, mitad del mundo en Cayambe, un centro de preparación que además de infraestructura es la demostración del nuevo modelo pedagógico. Con la entrega de esta unidad educativa y las que restan por entregar, marcamos una transición hacia una nueva aula ecuatoriana. La nueva escuela está a las puertas, es la perfecta conjugación de la arquitectura local con educación universal, no solo un nuevo modelo arquitectónico, sino también un nuevo concepto pedagógico. El gobierno nacional invirtió $5.5 millones en esta obra, dentro de un presupuesto que, a pesar de ser corto, prioriza el aprendizaje de la ciudadanía. Este gobierno, durante este año, tuvo un presupuesto de $3.600 millones y solamente para este tipo de inversión hemos destinado $700 millones. Esa es la inversión
pública que nos interesa porque beneficia a todos. Sin embargo, en esta construcción que se le entrega con anticipación al plazo establecido, también se demuestra un nuevo manejo de gestión administrativa y contractual. La cual el día de hoy damos una gran noticia, que ya hemos resuelto el 70% de esas obras con problemas en este gobierno. Sin embargo, otro de los intereses del gobierno es el desarrollo productivo, y eso también se incluyó en la agenda de este martes en Cayambe, por lo cual Lenín Moreno mantuvo una reunión con los propietarios de Agroindustrias Erchan, productores de lácteos. Con José Luis Rodríguez y Edwin Cobo, Alex Llanos, Telediario. Bueno, es momento de ir a nuestra primera pausa y nosotros regresaremos enseguida con más noticias aquí en Telediario. También los temas deportivos, así es que quédese con nosotros. Preguntas sin respuestas, misterio, intriga, secretos. Solo el detective más famoso del mundo podrá resolver los casos más complicados. No te pierdas sus aventuras en la serie ganadora de 9 premios Emmy, Sherlock, de lunes a viernes a las 18 horas, por Ecuador TV. Espacios y parques para hacer buenos amigos. Canchas deportivas modernas, áreas alegres. En la salud y el deporte, Riobamba primero. Más de 40 parques en Riobamba. Estamos construyendo la ciudad que queremos. Alcaldía de Riobamba. Historias cotidianas de la realidad latinoamericana. Crónicas, entrevistas y exploración a profundidad de varios temas. América Ahora. Domingo 18:30 por Ecuador TV. Las historias continúan y Christian Johnson te invita a conocer cómo se ganan la vida los ecuatorianos en Estados Unidos. Algunos lo hacen conduciendo. Todo el mundo me conoce como Paquita la del... Otros vendiendo el sabor de nuestra tierra. ¿Cuál es el secreto de tu familia ahora? Oh, el secreto, la guayaba. Entérate qué labores hacen los ecuatorianos en el extranjero. ¿Por qué te gusta hacer esto? Porque así me gano la vida. 593 Ecuador, todos los sábados a las 19 horas, por Ecuador TV. De la mañana con 23 minutos. Continuamos informando en Telediario. Entre 10 y 15 días se conocerá si los restos encontrados en Bellavista, al nororiente de Quito, corresponden a Juliana Campoverde, desaparecida hace 6 años. De confirmarse, los familiares de la joven analizan solicitar el cambio del tipo de delito que se investiga al asesinato. Hasta la Fiscalía Provincial en Quito llegaron los padres de Juliana Campoverde, donde se les tomó una muestra de su ADN para cotejarla con los restos óseos encontrados en una quebrada en el sector de Bellavista, al norte de la capital, luego de que el principal investigado se acogiera a la cooperación eficaz y revelara la presunta ubicación del cadáver. Estamos hablando de algunos restos óseos, una pieza dental, puntualmente un molar. Vamos a seguir trabajando el tiempo que sea necesario para, en este lugar donde esta persona dio cierta información, verificar que esa información sea real. Sin embargo, los progenitores de la joven que desapareció hace 6 años y 4 meses dudan que los restos sean de su hija. Jonathan C., pastor evangélico, es el principal sospechoso. Esos restos, esos vestigios no corresponden a mi hija porque la verdad los encontraron en una parte muy superficial y para 6 años yo pensaría de que
están mucho más profundos. ¿Dónde están los huesos largos? Su cráneo no está, y eso es lo que quisiéramos encontrar. El hecho de que haya sido una iglesia y haya sido conformada esta iglesia por una familia, todos son cómplices y encubridores. Entre 10 y 15 días se conocerán los resultados. De corresponder a Juliana, la familia analiza solicitar el cambio del tipo penal de secuestro extorsivo al de asesinato. Si bien los elementos de este proceso podrían dar para un femicidio, hay que reconocer que el femicidio no era un delito tipificado en el 2012 cuando los hechos ocurrieron y por lo tanto no se puede aplicar esa figura penal. Cuando un secuestro extorsivo hablamos de 10 a 13 años. En cambio, cuando hablamos de un asesinato, podemos hablar incluso de hasta 25 años. La Fiscalía podrá solicitar vinculaciones al proceso hasta antes del 5 de diciembre, fecha en la que finaliza la instrucción fiscal. Olga Velasco, Telediario. Más datos importantes. En Ecuador se han producido de enero a noviembre de 2018 53 femicidios, mientras que el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 ha atendido 30.000 casos de violencia física, sexual y psicológica en el país. La cifra se dio a conocer en el evento de apertura para la creación del Instituto de Justicia sobre la Violencia de Género. En el marco de la creación del Instituto de Justicia en Ecuador, la directora de Género y Derechos Humanos del Ministerio del Interior sostuvo que en el país existe una verdadera crisis en cuanto a violencia contra la mujer. Tenemos 53 femicidios y tenemos llamadas de auxilio o incidentes, como lo llaman, al 911, más de 30.000 casos por temas de violencia psicológica, sexual. En abordar este grave problema tiene un rol fundamental el Estado para garantizar derechos. Que los municipios, las juntas parroquiales, los tenientes políticos, la policía, el 911, funcionan en un sistema, tienen sistemas de referencia y contrarreferencia que puedan permitir que se corte la impunidad. Ecuador es uno de los países cuyos habitantes, tanto hombres como mujeres, consideran normal la violencia, por lo cual existe un desafío mayor para erradicarla en el ámbito público y privado, creando protocolos para evitar la violencia dentro de las empresas. ¿Qué hacer cuando tú identificas si es que hay un tema de acoso sexual dentro de tu organización? Para que sea un tema de confidencialidad, pero para que también se tomen las decisiones que tienen que tomarse. Erradicar este problema no es un tema solo de las mujeres. Que no salga a la calle, que no se ponga tal ropa, que evite tales lugares. Pero cuando hablamos de prevención nos tenemos que enfocar hacia los varones, hacia esos hombres que ejercen la violencia de manera cotidiana y sistemáticamente hacia las mujeres. Varias organizaciones consideran que el empoderamiento económico aleja a las mujeres de sufrir violencia. Verónica Rivadeneira, Telediario. Y 6 cooperativas de transporte interprovincial y cantonal que prestan servicio en la provincia del Oro fueron notificadas por exceder el límite de velocidad permitido. Las 6 cooperativas de transporte en la provincia de El Oro fueron notificadas por la Agencia Nacional de Tránsito. Estos los registros de las infracciones por exceder los límites de velocidad. La cooperativa TAC 93 veces, Rutas Orense 67 veces y CIFA 36 veces. Llegamos a este entendimiento de que ellos van a conversar con sus choferes para que se apeguen a las normas y por lo tanto regulen la velocidad que ellos van a imprimir en carretera. La notificación fue vía electrónica a los conductores de los buses. Si vuelven a incurrir, la notificación se enviará a la cooperativa. Roberto Peñarreta, gerente de la cooperativa CIFA, considera que la notificación es injusta. Todo el mundo conocemos la vía Naranjal-Guayaquil y no presta las condiciones para hacer un rebasamiento como lo manda la ley. Entonces el chofer obligatoriamente tiene que imprimir un poco más de velocidad para poder rebasar, pero eso sucede en el lapso de 1 minuto, minuto y medio a lo mejor. Los usuarios que viajan a diario en estas unidades exigen que las medidas sean permanentes. 50 empresas de transporte operan en la provincia de El Oro. Maritza Castillo, Telediario. Y es que en Ecuador cada día mueren 7 personas en accidentes de tránsito. Diversas entidades trabajan en campañas de capacitación a los peatones, mientras la Asamblea Nacional enfatiza la educación vial en las reformas a la actual ley de tránsito. Un informe de 2015 sobre la situación mundial de la seguridad indica que alrededor de 1.25 millones de personas mueren cada año en accidentes de tránsito, y el Ecuador no se escapa mucho de esa realidad.
El año 2014 teníamos el 6% de los siniestros correspondían muertes. Este año corresponde el 8%. Hemos tenido un incremento de siniestros y mortalidad. Reportes de la Agencia Nacional de Tránsito muestran que 2.000 personas murieron en accidentes en 2017 y hasta octubre de este año 1.700 vidas se apagaron en las vías del país. Uno de los errores es el desconocimiento de lo que son las leyes de tránsito. He observado a la gente que camina distraída con un celular. Estas estadísticas motivan a reformar la ley de tránsito en la que se quiere incorporar a la educación como un eje central. De manera integral buscamos la tan llamada seguridad vial integral, que se enfoca básicamente en buscar, en cuidar la vida de la familia ecuatoriana. Las reformas basadas en 4 ejes, cuyo primer debate se dio el pasado 7 de noviembre, contemplan que las escuelas de conducción, institutos técnicos de educación superior, escuelas politécnicas nacionales y universidades habilitadas por la ANT capaciten y entreguen títulos habilitantes para conducir y que estas entidades se encarguen además de los procesos de capacitación. César Eduarte, Telediario. 6 de la mañana con 30 minutos y perjudicados por usura protestaron en los exteriores del Consejo de la Judicatura para que se revise la actuación de la justicia con respecto a este delito contemplado en el artículo 309 del Código Orgánico Integral Penal. Aseguraron que no solo se trata de altos intereses impuestos por los prestamistas, sino que luego, a vista de ciertos jueces, se falsifican documentos, se hacen avalúos incorrectos y se rematan bienes. A nivel nacional, según la Asociación en contra de la Usura y la Corrupción, existen más de 3.000 afectados. Con las denuncias que le estoy presentando, nos han dicho arriba que hoy van a tratar el asunto en el Pleno y hoy no nos vamos de aquí si no nos llevamos esa resolución. Tengo 5 años demandado al 1800 delito por usura en la Fiscalía de Machala. 5 años en investigación, todavía no se cierra la investigación. Las denuncias de nosotros, que es por usura, que están en la Fiscalía, avanzan más lento que tortuga, pero lo civil sí va galopante, hacia adelante. 6:31 minutos. Ex trabajadores de la empresa china Andes Petroleum solicitan que se cumplan las sentencias que pesan en contra de la transnacional por el pago de utilidades. Exigen que el Ministerio de Trabajo envíe la orden de pago a la petrolera. Su pedido es el mismo desde hace varios años, que la ley se aplique y se obligue a la empresa china Andes Petroleum a pagar las utilidades ratificadas de acuerdo a sentencias en firme y ejecutoriadas por la Corte Nacional de Justicia y en última instancia por la Corte Constitucional, resoluciones a favor de los ex trabajadores que datan de los años 2000, 2001, 2002 y 2008. Por eso es que pregunto yo al Gobierno Nacional si es que existe la voluntad política de presionar a la empresa transnacional petrolera china de que se ejecuten las sentencias. Según el abogado de los afectados, el SRI cumplió en notificar a la empresa sobre el pago de las glosas, mientras que el Ministerio de Trabajo llamó a un diálogo social entre las partes. El último escrito que recibimos por parte de la empresa Andes Petroleum es burlándose del Ministerio de Trabajo, diciéndole que no tienen competencia. Por este motivo, exigen a la cartera de trabajo que emita la orden de pago. Hugo Rodríguez, quien lidera el Sindicato de Trabajadores, asegura que son 546 familias luchando por sus derechos. No nos pagaron asunto de utilidades, que es lo que uno más trabaja metido en el oriente. El perjuicio no está cuantificado, por cuanto se incrementa en razón de la demora del pago. Tenemos un monto aproximado de 56 a 70 millones de dólares. También acusan a la empresa por supuesta falsificación de documentos para justificar pagos que nunca se realizaron a los trabajadores. ¿Nosotros con quién estamos luchando? Una compañía poderosa. El caso llegó a instancias internacionales y se conformó una veeduría que ratifica que existió violación de derechos. En base a la Carta Universal de Derechos Humanos, según el artículo 23, literal 1, 2, 3 y 4, hay una vulneración de sus derechos a través de no haber sido cancelados sus salarios a tiempo. Sofía Montoya, Telediario. Vamos con información internacional. En Colombia, audios revelaron que el actual fiscal Néstor Humberto Martínez conocía desde el 2015 de los sobornos de Odebrecht y del financiamiento de grupos paramilitares, pero nunca denunció ni emprendió las investigaciones debidas. El material fue entregado por el ingeniero Jorge Enrique Pizano, quien falleció la semana pasada debido a un cáncer y era testigo clave de los sobornos de la multinacional brasileña en ese país.
Y en el inicio formal del juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, su defensa acusó a 2 presidentes de México de recibir sobornos del cartel de Sinaloa y negó que su cliente lidere esa organización, como sostiene la Fiscalía. Una vez elegido el jurado, que está conformado por 7 mujeres y 5 hombres, inició formalmente el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, a quien la Fiscalía norteamericana acusa de enviar más de 155 toneladas de cocaína a Estados Unidos durante 25 años y mantener una empresa criminal durante 2 décadas como jefe del cartel de Sinaloa. Por ello, enfrenta una posible condena de cadena perpetua. La primera audiencia se retrasó debido al ataque de nervios que sufrió un jurado al momento que la Fiscalía comenzaba a dar sus argumentos. Brian Cogan, el juez que lleva el caso, tuvo que expulsar al integrante del panel de jurados. La defensa del Chapo Guzmán mostró su estrategia y acusó al actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, y a su antecesor, Felipe Calderón, de recibir sobornos del cartel de Sinaloa. Además, señaló al mexicano prófugo Ismael Mayo Zambada como el líder del cartel y le atribuyó un poder oculto mucho mayor que el de Guzmán Loera. El portavoz presidencial mexicano, Eduardo Sánchez, respondió poco después que las afirmaciones de Lichman son completamente falsas y difamatorias, y sostuvo que el gobierno de Peña Nieto persiguió, capturó y extraditó a Guzmán, que fue enviado a Nueva York en enero de 2017, mientras que Calderón tuiteó por su lado que son absolutamente falsas y temerarias las afirmaciones del abogado de Guzmán. Fernanda de la Bastida, Telediario. Bueno, ya está listo ahora nuestro compañero Chobo Álvarez para contarnos todo lo que sucede en el ámbito deportivo. Hay una pequeña novedad también con Jefferson Montero, seleccionado de nuestro país, al parecer, ¿no? Un familiar suyo muy cercano ha fallecido. Así es, bueno, Chobo Álvarez nos tiene de todos estos detalles, además pues cómo se prepara también la selección ecuatoriana de fútbol. ¿Cómo estás, Chobo? Bienvenido. Hola Sofía, hola Diana, buenos días para ustedes. Así es, Ecuador tiene una no baja porque va a regresar rápidamente Jefferson Montero a la concentración de la selección en Lima. Su abuelo lamentablemente falleció y recibió el permiso especial de Hernán Darío Gómez. Bueno. Justamente de esta manera arrancamos Fanático. Hay mucha información deportiva en este día, así que no se muevan. Eso es todo el tiempo que tenemos en Deportes. A las 14 horas, más información en Fanático. Ya está con nosotros Eduardo Califé y llega Primera Impresión. Que tengan un muy buen día. Gracias por la información deportiva. Buenos días. Gracias a ustedes, amigas y amigos, por continuar en nuestra sintonía. Nuestros invitados de hoy en Primera Impresión: Eliseo Azuero, asambleísta independiente por la provincia de Sucumbíos. Reacciones y consecuencias de la destitución de Norma Vallejo y Sofía Espín será el tema de nuestro diálogo. Además, Daniela Celeri, profesora del Instituto de Altos Estudios Nacionales, analizaremos las últimas cifras de la encuesta internacional Latino Barómetro 2018 en lo relacionado con nuestro país. Y finalmente, César Ron, asambleísta de la Alianza Partido Social Cristiano Madera de Guerrero por la provincia del Guayas. Observaciones a la proforma presupuestaria del año 2019 enviada por el Ejecutivo y también las reacciones de este legislador frente a las destituciones de las asambleístas Espín y Vallejo. Ayer en la jornada de la Asamblea Nacional. Temas e invitados de esta mañana en Primera Impresión. Buenos días. Seis de la mañana con 59 minutos. A esta hora, como siempre, Diario El Telégrafo. Vean ustedes la primera página de Diario El Telégrafo y su oferta informativa. Docentes jubilados cobrarán bonificación. Son 8.600 los maestros retirados que se beneficiarán con el bono. Ellos recibirán hasta 153 salarios básicos
unificados. Además, diario El Telégrafo nos dice, Sofía Espín y Norma Vallejo fueron destituidas de la Asamblea Nacional. El Pleno sumó 94 votos para la salida de la legisladora de Revolución Ciudadana, mientras la parlamentaria de Alianza País se lograron 89 votos para aprobar su destitución. La sesión se extendió por más de 4 horas y será también materia de análisis en este programa. Y finalmente, otro tema que abordaremos en Primera Impresión: Ecuador satisfecho con su democracia, los países que más aprueban a sus gobiernos en puntos: República Dominicana, Costa Rica, Bolivia y Ecuador. Es el 7º país de la región que más confía en su gobierno. Son datos de Latino Barómetro que nos servirán de material esta mañana para el análisis y la reflexión en este espacio informativo. 6 de la mañana con 57 minutos. Finalmente, las asambleístas Sofía Espín y Norma Vallejo fueron destituidas anoche por el Pleno de la Asamblea Nacional en una sesión de más de 4 horas. 94 y 89 votos de asambleístas respectivamente apoyaron estas mociones. Sabía que iba a ser destituida, al igual que la compañera Sofía Espín. Esto era una sentencia para las dos. Es más, compañeros, como ustedes pudieron evidenciar, se me ha destituido sin ninguna prueba. He presentado mi prueba de descargo, en el cual certifican que yo no he gestionado ningún cargo público, y solo por una versión se me ha destituido. Se demuestra que hay una decisión política de depurar y sobre todo de erradicar malas prácticas que han sido frecuentes, según dicen muchos, en la Asamblea Nacional, que esperamos que realmente se corten y no se vuelvan a repetir. Me parece que ha sido una jornada muy importante en la línea de demostrar que hay unidad dentro de la Asamblea Nacional y que para estos temas existe coincidencia de objetivos. 6 de la mañana, 58 minutos. Nuestro primer invitado, Eliseo Azuero, asambleísta por Sucumbíos, integrante de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, pero también presidente de la Comisión Multipartidista encargada de analizar el caso de la asambleísta Norma Vallejo, destituida la jornada de ayer. Buenos días, gracias por estar aquí. Una primera impresión sobre lo que aconteció en la Asamblea. Buenos días, muchas gracias. Definitivamente la Asamblea empieza a reivindicarse con los ecuatorianos. Nosotros, como comisión que investigó el tema Vallejo, hicimos todo lo que la normativa constitucional y la normativa legal, la que rige los destinos de la Asamblea, cumplimos a cabalidad. Es decir, nosotros le dimos a la asambleísta Norma Vallejo todos los derechos, le asistimos con todas las prerrogativas legales para que pueda defenderse. Ella decidió no hacer uso de esto y más bien las pruebas de cargo que se presentaron por parte de los presentes en la comisión hicieron que 3 de 3 miembros de la comisión hayamos estampado nuestra firma en el informe que sugería la pérdida de la condición de asambleísta de la señora Norma Vallejo. Ahora, si me permite, ella lo que aduce es que no había evidencia de que ella había gestionado cargos para persona alguna. ¿Qué tienen ustedes que decir sobre esto? Bueno, el verbo gestión significa no concretar finalmente, pero todas las personas que estuvieron allá nos hicieron notar de que no solo era en el caso de ellas, que cuando hubo removido a todo su personal, les ofertó conseguirles espacios de trabajo en otras instancias públicas. También se hablaba de que hay muchos ciudadanos que eran engañados y que llegaban a su despacho una vez a la semana a entregar currículums y que esta documentación ya prácticamente no alcanzaba a ser guardada en el despacho, que inclusive habían cajas en el baño. Esto habla sencillamente de que nosotros no tuvimos ninguna carga de tipo emotivo en contra o a favor de la señora asambleísta. Tan es así que la asambleísta Noralma Zambrano, de la bancada morenista, en esa demostración fidedigna de respeto a la institucionalidad y a la ley, ella también escandalizada tuvo
que suscribir el informe que sugería la remoción del cargo de asambleísta. Pero finalmente, ¿por qué se la destituye a Norma Vallejo? Porque otra cosa es el contenido de la grabación, en la que ella revela una serie de cosas, ella misma en un diálogo con otro interlocutor. De más o menos de 3 horas y media. De 3 horas y media, nada menos. Es una pieza extensa. Pero lo que le quiero preguntar, ¿cuál es la causa o cuál es el tema de responsabilidad por el cual finalmente se destituye a Norma Vallejo? Nosotros amparamos nuestra decisión en 2 disposiciones constitucionales. El artículo 127 de la Constitución, numeral 3. El artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de manera expresa, establecen que está prohibido para los asambleístas la gestión de cargo público alguno. Gestión. La gestión fue comprobada por las personas que asistieron a relatar los hechos. Consecuentemente, nosotros también nos declaramos no competentes para tratar los temas que podrían caer en el campo de la extorsión. En este momento, el informe de la comisión pasará a la Fiscalía porque hay elementos muy contundentes en esa parte. Por ejemplo, documentos, capturas de pantalla, transferencias, inclusive un voucher, mediante el cual uno de los empleados del despacho es obligado a comprar un pasaje para la señora Norma Vallejo y para su esposo. Es decir, era muy escandaloso. ¿Hacia dónde? Tema. Hacia la ciudad de Manta, porque ella tenía un compromiso de orden político. Si estas cosas no son base y fundamento para promover una destitución, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuántas personas han rendido testimonio en contra del asambleísta Vallejo? 6. Esas fueron las que condujeron el proceso investigativo. Esperamos vehementemente que el asambleísta Vallejo converja, que vaya a la asamblea para rebatir como corresponde, como era su derecho, pero ella definitivamente se amparó en que no podía presentarse porque sus declaraciones podían ser sacadas de contexto y podrían afectar el proceso investigativo que se sustancia en la Fiscalía. Si ella no quiso hacer uso adecuado de ese derecho, que como es obvio debíamos dárselo, es más, el día de ayer se le permitió que ella exponga de manera amplia al Pleno todas sus versiones, todos sus puntos de vista, es más, fue agresiva, mientras que en el caso particular yo al menos me reservé a ser puntual en lo que me correspondió ejercer como presidente de la comisión. Es más, se dijo muchas cosas que sencillamente rayaban en el campo de la difamación. Consecuentemente, lo que la asamblea con sus asambleístas estableció era de que no había razón alguna para aceptar ese tipo de dilaciones, ese tipo de defensa que rayaba en lo amoral. 7 de la mañana, 4 minutos, el caso de Sofía Espín. Quiero su criterio sobre ello. La asambleísta Espín y el bloque de Revolución Ciudadana han sostenido que no se llevó a cabo el debido proceso. Con ello parece querer homologarse el proceso judicial al proceso político que se sigue en la Asamblea. ¿Cuáles son las diferencias o semejanzas entre ambas aproximaciones? Yo creo que se le dio el debido proceso. Tan es así que inclusive cuando ella en la sesión anterior alegaba de que no se le había podido o no se le había permitido incorporar pruebas en el proceso, se le abrió 24 horas para que pueda aportar con eso, ya no a la comisión, porque la comisión había terminado su trabajo, sí a la asamblea, y tuvo la oportunidad de hacerles conocer. Para nadie en la asamblea estaba en duda el hecho de que ella visitó a una privada de la libertad en el afán de hacerle cambiar su versión que inculpaba al exmandatario Correa. Consecuentemente, los asambleístas fijaron una posición que es la posición mayoritaria de los ecuatorianos. Los ecuatorianos han estado escandalizados por esta suerte de abuso del poder que viene derivado de la costumbre que tenían en el pasado de hacer tabla rasa de la ley. Hoy, la Asamblea Nacional se está reinventando,
se está reinstitucionalizando. Y aquellos que creían que el tiempo de la impunidad podía continuar en este momento, no lo pueden hacer. Yo le quiero preguntar por las consecuencias de todo lo que ha ocurrido. ¿Esto qué significa? ¿Qué seguirá ocurriendo? Porque decir que la asambleísta Norma Vallejo es la única implicada en el caso de los llamados diezmos no es correcto. Hay otros implicados, otros asambleístas mencionados, otras denuncias no investigadas y aún sin consecuencias. En el marco de la gestión parlamentaria, no hay ninguna otra denuncia que esté sostenida por algún asambleísta. Se dice que hay 12 o 13 casos que se están investigando en la Fiscalía. Es al señor fiscal general del Estado a quien le corresponde abrir esta indagación, buscar los elementos probatorios y pedir en su momento el levantamiento o la autorización de la Asamblea para el juzgamiento de estos asambleístas una vez que se valoren las pruebas con que aporten los denunciantes. Este no es un ámbito en el que la Asamblea tenga que interferir. La independencia de los poderes es vital para la fortaleza de una democracia plena, para que vivamos cada quien en su segmento cumpliendo con el rol constitucional que nos asiste. Gracias por aceptar la invitación esta mañana. En Primera Impresión, Eliseo Azuero, asambleísta por Sucumbíos, presidente de la comisión. La comisión ya desaparece. Sí, es una comisión que solo estaba creada para investigar este tema, nada más. Muy bien, ahí presidente de la ya desaparecida Comisión Ocasional Multipartidista que analizó el caso de la asambleísta Norma Vallejo. 7 de la mañana, 8 minutos. Un breve corte. Regresamos con el análisis, la reflexión que despiertan los datos que arroja la encuesta Latino Barómetro sobre Ecuador. Mi Último Deseo y Café TV se unen para premiarte con la trivia. Mira todos los capítulos de la semana de Mi Último Deseo para que nos cuenten la novela. Los viernes en Café TV te harán preguntas. Y si tu respuesta es correcta, gana fabulosos premios. Mi Último Deseo, de lunes a viernes 21 horas, por Ecuador TV. Cada noche, no solo traemos la noticia, te traemos a quienes son participantes de la misma. Entrevistas de importancia sobre las coyunturas del momento, investigación, frontalidad, información veraz. Imparcialidad ante los hechos. Si es noticia, está en Telediario. De lunes a viernes a las 8 de la noche. Por Ecuador TV. La mejor manera de resolver los conflictos es a través del diálogo. Para esto, los centros de mediación de la Prefectura de Pichincha ofrece a toda la comunidad consultas legales gratuitas, solución pacífica de conflictos para fijación de pensiones alimenticias, problemas laborales, civiles, de inquilinato y más. Visítenos en Plaza República, calles Manuel Arreayante, piso 18, edificio Prefectura de Pichincha. Sangolquí, avenida Don Calderón y Espejo, segundo piso. Y en Machache, avenida Pablo Guarderas y Nicolás Moreta, edificio Centro de Salud de Misión Pichincha. Prefectura de Pichincha, dejamos huella. Historias cotidianas de la realidad latinoamericana. Crónicas, entrevistas y exploración a profundidad de varios temas. América Ahora. Domingo 18:30 por Ecuador TV. Empieza tu día con la información más completa. 6 horas. Las noticias y los sucesos más relevantes en Telediario Primera Emisión. Con Sofía Montoya y Diana Jacome. 6:45. Vive la emoción con los últimos acontecimientos del mundo deportivo. 6:55. Entrevistas políticas de calidad, ágiles y profundas en Primera Impresión. Con Eduardo Califé. 7:30. La información y los hechos del momento. Minuto a minuto en Telediario. Con Sofía Montoya. 8 horas. Temas de interés e historias positivas serán vistas con una nueva perspectiva en Más Cerca con Diana Jacome. Todo lo que necesitas para comenzar tus mañanas bien informado está en un solo lugar. De lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana por Ecuador TV.
7 de la mañana, 11 minutos. César Ron, asambleísta por la provincia del Guayas, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y de la Microempresa, se encuentra esta mañana aquí. Con él dialogaremos sobre el siguiente tema. Una serie de observaciones a la proforma presupuestaria para el 2018 se realizó durante la comparecencia del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea a propósito del inicio del tratamiento del documento. Temas como el precio del barril de petróleo, el presupuesto para las universidades y los hospitales, las asignaciones para las provincias fronterizas, entre otros, fueron mencionados al funcionario. Que hay casos, por ejemplo, de universidades públicas que es evidente, señor ministro, de que incrementaron los cupos, por lo tanto, el número de estudiantes y están siendo disminuidos sus recursos. Entonces, consecuencia, lo que vamos a tener es precisamente el que esas universidades restrinjan el ingreso de los estudiantes. Se ve menor crecimiento de la economía, aquí está el gráfico que he presentado en la presentación, mayor inflación, menor precio del petróleo, menor producción petrolera. No veo, cuando me dicen vamos a hacer un plan de sostenibilidad, cuando uno revisa pasado el año 21, ustedes revisen la información, están las tendencias a la baja de todo. ¿Dónde están los capitales que van a invertir? No hay plata, al menos en lo local, no hay plata para invertir. Los intereses son demasiadamente altos y nos está consumiendo incluso el peligro de que vengan capitales del narcotráfico o testaferrismo, lavado de dinero. Es lógico pensar que en este momento se pueda invertir quizá en nueva infraestructura, aunque se la necesite, pero me preocupa mucho, por ejemplo, la parte donde se habla de medicamentos y dispositivos. Hay una reducción bastante importante para el año 2019 con lo que se codificó inicialmente en el 2018. No podemos dejar sin medicina los hospitales. 7 de la mañana, 13 minutos. Lo anticipamos. César Ron, asambleísta por el Guayas, se encuentra aquí. Buenos días, gracias por estar aquí. Antes de iniciar con el tema del presupuesto, ¿cuáles para usted son las principales consecuencias de la jornada de ayer de la Asamblea y de la destitución de las asambleístas Espín y Vallejo? Buenos días. Gracias, Eduardo. Quizás se cierre un capítulo doloroso, pero necesario en la vida. ¿Se cierra? ¿Realmente se cierra? Bueno, no se cierra porque hay denuncias hechas ya, que fueron públicas, que fueron hechas en el Pleno de la Asamblea, que están en la Fiscalía contra 10 asambleístas. Así es que el capítulo no se cierra. El capítulo de ayer, que fue horrible. La sesión de ayer yo la puedo calificar como horrible. No diría vergonzosa, pero horrible. ¿Por qué? Argumentos poco sólidos, casi una disputa de barrio para defenderse, sin argumentos que demuestren otro tipo de capacidad y altura que debe tener un asambleísta. Lamentable, muy lamentable para la Asamblea, muy lamentable para el país, pero se terminó, se ha cerrado este capítulo que estaba en la Asamblea pendiente. La sanción a las 2 asambleístas, producto de investigaciones en 2 comisiones independientes, multipartidistas, ocasionales, aprobadas por el Pleno de la Asamblea Nacional, recordándole al pueblo ecuatoriano y al país que el máximo órgano legislativo es el Pleno de la Asamblea Nacional, donde se ejerce una acción democrática con la votación, donde el Pleno de la Asamblea Nacional puede decidir cualquier cosa si tienen los votos, me refiero democráticamente. Eso ocurrió el día de ayer con absoluta claridad y han sido destituidas las 2 asambleístas. Se ha terminado esa jornada y hoy la Asamblea Nacional tiene que seguir haciendo lo que tiene que hacer: presupuesto, comisiones, informe del caso Gabela, etcétera, etcétera. Sobre lo último que usted menciona también tenemos una pregunta, pero vamos con el tema del presupuesto. ¿Cuáles son sus observaciones a la proforma? La proforma entra con problemas, y el primer problema de entrada que tiene la proforma es el precio del petróleo. El precio del petróleo establecido en la proforma presupuestaria está en $58. Y hoy, cuando usted revisa información de expertos petroleros, el precio del petróleo WTI para las próximas 52 semanas se ubica en 54.81. Por lo tanto, pues,
se tiene que considerar, sin duda, una reducción del precio del petróleo en la proforma presupuestaria. ¿Cuál es ese número mágico? Le pregunté al ministro. 50, 52, 54, pero sin duda no es 58. ¿Qué acarrearía esto? Esto trae como consecuencia menores ingresos y mayor déficit. En un presupuesto que está muy ajustado, en un presupuesto que tiene que cumplir la norma constitucional, y la norma constitucional es muy clara. Tiene que establecerse la norma macrofiscal, donde no puede haber déficit en los ingresos primarios y permanentes, primarios. Y por lo tanto, no estoy hablando del resultado global del presupuesto, sino que la norma macrofiscal establece que tiene que haber unos superávits en el balance primario. Eso por un lado. Y lo otro, constitucional también. Salud y educación no pueden ser disminuidos. Y en el presupuesto general del Estado, salud y educación están disminuidos. Eso significa que algo tiene que ser disminuido. ¿Qué? Bueno, el gobierno nacional balancea esta que estamos conversando, esta ecuación, con unos nuevos ingresos permanentes producto de las concesiones. Como concepto básico, la concesión no es un ingreso permanente, porque la concesión es hoy día. Salvo que las concesiones estén hechas de una manera que el Estado ecuatoriano va a recibir cierta cantidad en 10 años, por decir algo. Entonces, si esa cantidad se vuelve una cantidad fija en 10 años, bueno, podría considerarse como un ingreso permanente para los ¿Pero próximos. qué clase de concesiones son las que...? Las concesiones tiene aún que enviar a la Asamblea Nacional el ministro de Economía y Finanzas el análisis de las concesiones. O sea, esa información todavía no ha sido revelada. Esa información no está en la Asamblea. Este es un trabajo que se ha hecho con el Banco Interamericano de Desarrollo. Nosotros queremos ver qué es lo que se va a concesionar, cómo se va a concesionar y cuánto va a producir la concesión. Entonces, producto de las concesiones, hay $1.000 millones en los gastos permanentes. Pero esos $1.000 millones tienen otro problema. Si son gastos permanentes, estos nuevos $1.000 millones, tienen que también deducirse el valor que les correspondería de los $1.000 millones a los gastos municipales y a las prefecturas, cosa que tampoco ha ocurrido. Por lo tanto, este presupuesto tiene que ser ajustado. En algún momento la comisión pensó en devolver el presupuesto al Ejecutivo para que sea corregido, lo cual implicaría retrasos, lo cual implicaría mayores problemas políticos y económicos en el país, y finalmente la decisión de la comisión ha sido seguir trabajando en el presupuesto. Están compareciendo ministros de Estado, universidades, trabajadores, etcétera, y mañana regresa a la Asamblea el ministro de Economía y Finanzas, porque todos estos temas que estamos mencionando tienen que ser debidamente aclarados. Bueno, si se resuelven las observaciones que usted hace, eso significa que debe haber recortes por algún lado. Le pregunto, ¿usted ha pensado por dónde debe aplicarse recortes? Sigue muy gordo el tamaño del Estado. Lamentablemente los recortes en el gasto corriente son muy pequeños, y más bien los recortes mayores que ha hecho el Estado son en la parte de inversión. Y entonces viene aquí un tema de concepto de la economía. ¿Qué mueve la economía? La inversión, el capital, es la que genera la dinámica económica. Y esa parte es restringida. Por eso es que casi no hay crecimiento económico el próximo año en el país. Y lo otro, el tamaño del Estado está muy obeso, muy gordo. Hay que hacer un mayor sacrificio de parte del Estado en bajar el tamaño del Estado. Es más, suben los sueldos y salarios. Sí, pero el presupuesto debe ser aprobado en los próximos días. El informe, ya no queda mucho tiempo. Eduardo, el informe del presupuesto tiene que estar para el día viernes. Por eso le estoy preguntando, de aquí al día viernes, ¿qué parte de la obesidad que a la que usted alude va a poder ser claramente, digamos, disminuida? La Asamblea constitucionalmente solo puede hacer recomendaciones, ¿no? La Asamblea no puede modificar, por ejemplo, el precio del petróleo. Sin duda, pero esta es una discusión que compete a todos. Así es. Si usted señala que el presupuesto es, digamos, insostenible, pues alguna propuesta habrá que hacer para que el Ejecutivo encuentre una solución. Nosotros como comisión vamos a hacer nuestras observaciones, vamos a presentar un informe, ese informe va al Pleno de la Asamblea Nacional, tiene que ser votado, va a regresar a segundo debate para ser discutido.
No vamos a aprobar el presupuesto como está, no lo vamos a aprobar. Y yo particularmente, que represento a la bancada de las 6 Madera de Guerrero en las condiciones que se ha presentado el presupuesto general del Estado, mi voto será de abstención. No lo voy a aprobar en las condiciones que está en la comisión. El presupuesto tiene que ser ajustado, el presupuesto tiene que ser balanceado y todas estas variables que hemos discutido muy rápidamente, someramente aquí en este espacio de opinión, tienen que ser debidamente justificadas por parte del Ejecutivo. ¿Qué otros argumentos u observaciones realizadas en el seno de la comisión cree usted que deben ser consideradas a la hora de revisar el presupuesto? Hemos visto en la nota periodística que hace el canal que todo el mundo se queja. Hasta ahora todos los que han llegado a la comisión lo único que se quejan es por recursos. Todos piden más recursos, las universidades piden más recursos. Entonces, realmente, cuando usted ve, por ejemplo, ayer estuvo el Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas ha reducido sustancialmente el presupuesto de obras públicas en casi 800 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que queda? Queda únicamente dinero para mantenimiento. Entonces, estamos yendo al tema de fondo, el tema de inversión mínimo, y eso no va a hacer que sea la economía nacional. Entonces, el Estado ecuatoriano tiene que generar su propio dinero. ¿Cómo genera su propio dinero el Estado ecuatoriano? Reduciendo el tamaño del Estado para liberar recursos, reperfilando la deuda externa para bajar el costo de la deuda externa, bajar los costos de los intereses para aliviar la carga al Estado ecuatoriano. Tiene que producir y exportar más para generar divisas. ¿Y todo eso de aquí al viernes? De aquí al viernes. Bueno, estamos estudiando el presupuesto ya desde hace varios días. Lamentablemente, por el tema del feriado y todos los temas políticos, se ha perdido 12 valiosísimos días de discusión más profunda del presupuesto general del Estado. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sigue abierto el debate. Es menudo tema el que tiene que tratar la Asamblea y el que debemos conocer todos los ecuatorianos. 7 de la mañana, 23 minutos. Gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Pasamos rápidamente a nuestro último tema de la mañana. El Ecuador es el país con la percepción más alta de justicia en la distribución de la riqueza, según un reciente estudio de la Corporación Latino Barómetro. El trabajo incluyó a 18 países. Veamos. El informe de la Corporación Latino Barómetro 2018, hecho público el pasado viernes 9 de noviembre, habla de un año en el que caen todos los indicadores económicos, políticos y sociales, algunos de los cuales alcanzan las cifras más negativas desde el inicio de las mediciones en 1995. Sin embargo, el Ecuador alcanza niveles importantes en algunos temas dentro de la medición, que se realiza en 18 países de la región. Así, por ejemplo, cuando se habla de aprobación del gobierno en 2018, se ubica en el 4º lugar de los países de la región analizados, detrás de Costa Rica, República Dominicana y Bolivia, mientras que en confianza en el gobierno llega al 25%, ocupando el 7º lugar en la lista que encabeza Uruguay. Al hablar de situación económica, el Ecuador se ubica en el 4º puesto del grupo, donde es muy buena y buena, detrás de Chile, Uruguay y Bolivia. En esta misma materia, la justa distribución de la riqueza valora al Ecuador en el puesto 1 de la lista. Detrás se ubican países como Bolivia, Nicaragua y Honduras. El estudio también considera los principales problemas de la región. Así, el más importante es la delincuencia, seguido por el desempleo, la economía y la situación política. Otro tema que se midió fue, por ejemplo, el apoyo a la democracia, en el que el Ecuador registró un descenso de 19 puntos respecto al año anterior, de 69 a 50%. La corrupción como el problema más importante, que sitúa al Ecuador en la mitad de la lista en América Latina, con 8% por debajo de la media en la región. La Corporación Latino Barómetro es una organización no gubernamental con sede en Santiago de Chile. Néstor Aguilera, Telediario. 7 de la mañana, 25 minutos. Algunos de los datos presentados en este reportaje van a ser materia de este diálogo y otros que ustedes conocerán. Daniela Selleri, profesora de Teoría del Estado, está aquí. Ella es además experta en movilidad humana y metodología de la investigación en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Vamos a analizar algunas de las afirmaciones de este estudio Latino Barómetro. Y hay que decir de inicio que si usted cree que en algunas de las variables analizadas Ecuador está mal, eche un vistazo
a los vecinos, todo es relativo. Comencemos con el tema de aprobación de gobierno. Esto es, y quisiera pedir al director que ponga por favor el gráfico, aprobación de gobierno. Aquí tenemos un gráfico que nos dice que la aprobación de los gobiernos en América Latina no supera los 60 puntos. Es decir, el que mayor aprobación registra tiene 60 puntos. Y de allí para abajo. República Dominicana tiene 53, Costa Rica 53, Bolivia 47 y Ecuador 46. Es el cuarto país en mayor nivel de aprobación de su gobierno. Quisiera pedir a nuestra invitada una reflexión sobre esto. Claro. Muchísimas gracias y buenos días, gracias por la invitación. Para mí es un gusto hablar sobre este tema del Latin Barómetro. Para empezar, quisiera un poco rescatar el hecho de que el Latin Barómetro viene haciendo este trabajo ya hace más de 20 años. Sin embargo, claro, es un instrumento interesante de medición, de percepción pública, ¿no es cierto? Pero también hay que tratar de relativizar porque las percepciones, ¿no es cierto?, no son datos duros, ¿no es cierto?, como hechos medibles, etcétera. Y las percepciones pueden variar. Dentro de ese marco, sí quisiera resaltar, como usted lo dijo, hay resultados bastante interesantes para el Ecuador. La aprobación del gobierno es uno de ellos. Lógicamente vemos que el pico en América Latina, si vimos la gráfica, ¿no es cierto?, existe en 2009, existe un pico a 60 puntos, ¿no? Y después baja a 32 puntos en el 2018. Es decir, que en todo el continente de Latinoamérica ha habido una baja en la aprobación, ¿no es cierto?, de los gobiernos. En ese marco, Ecuador está en el cuarto puesto, como usted bien lo dijo, y lógicamente existe también, ¿no es cierto?, un marco que sigue la tendencia, ¿no es cierto?, en el continente. Ahora, estos son números relativos a una serie por una serie de circunstancias, pero también por la duración de los gobiernos. Es decir, en el caso de Costa Rica estamos hablando de un gobierno recientemente estrenado. Es lógico entonces que sus niveles de aceptación en este momento sean altos. Usualmente esta es una variable que sufre desgaste en el curso de la gestión de todos los gobiernos. En el caso de Bolivia, hay que señalarlo, no es así. Evidentemente es el liderazgo tradicional del presidente Evo Morales, y en el caso del Ecuador 46%. ¿Usted diría que esta es una tendencia creciente o lo contrario? En el caso del Ecuador, se refiere usted. Yo creo que habría que ver, ¿no es cierto?, en el desarrollo histórico. Sin embargo, al parecer, ¿no es cierto?, en el Ecuador, porque esto es una medición, cabe recalcar, porque hay un cuadro, ¿no es cierto?, que vemos desde el 2009, si vimos, ¿no es cierto?, hasta de los 90 hasta el 2018. Y lógicamente el pico estamos hablando del 2009, ¿no es cierto?, al 2018, es decir, que baja un 30 puntos en América Latina la aprobación. Entonces, si seguimos esta tendencia en el Ecuador, lógicamente, ¿no es cierto?, ha tenido picos, ¿no es cierto?, que tuvimos igualmente cuando se instaló el gobierno de Rafael Correa en el 2007-2008, 2009 tiene un pico, ¿no es cierto?, y baja igualmente como la tendencia en América Latina. Entonces podemos decir que, ¿no es cierto?, existe si bien una aprobación del gobierno, que es un buen número en el cuarto puesto, a pesar de que hay que relativizarlo también, porque estamos hablando, ¿no es cierto?, de una muestra de más o menos 20.000 entrevistas, ¿no es cierto?, para todo el continente de América Latina, que estamos hablando de más de 600.000 millones de habitantes. Sin embargo, dentro de este marco y siguiendo las tendencias, sí, lógicamente ha habido una aprobación que ha subido, como digo, ha tenido unos picos y se mantiene, y veamos cómo sigue la tendencia. Ahora, todo esto también tiene que ver con el hecho de que América Latina tuvo una serie de líderes en el pasado reciente que alcanzaron unos niveles espectaculares, nunca vistos, niveles históricos de aprobación, entre ellos el expresidente Rafael Correa. Por supuesto, antes de los problemas de corrupción, antes de la crisis de la imagen del gobierno del presidente Correa que está sufriendo en este momento, etcétera. Igualmente en otros países, pero esos niveles no se han vuelto a percibir, no se han vuelto a ver esos fenómenos de popularidad que superaban el 60, 70%. Sí, exacto. Yo creo que eso también lo escribe la fundadora de esta cuestión del Latino Barómetro, y ella advierte, ¿no?, y dice que la tercera ola, ¿no es cierto?, de estos gobiernos de los que usted habla, básicamente finalizó, ¿no es cierto?, y estos protagonistas, ¿no es cierto?, que
que hablamos de este pico otra vez, 2007, 2008, 2009, ¿no es cierto? No se ha vuelto a dar ese porcentaje de aprobación. Sin embargo, vemos que eso sí influye en varios índices, ¿no? Y es importante ver la posición del Ecuador en los índices, por ejemplo, de confianza en el gobierno igualmente. Ecuador también está en un 8º puesto, ¿no es cierto? Y el nivel de América Latina superando un poquito, ¿no?, la tendencia en América Latina. Vamos a seguir analizando esto con otros gráficos. Por favor, pedimos a nuestro director, ¿cuán justa es la distribución de la riqueza? La pregunta es, ¿cuán justa cree usted que es la distribución del ingreso en el país? Y este es el resultado. Miren ustedes, cabe comparar la percepción entre nuestro país y el resto de países del continente. Ecuador es el más alto, el de más alta percepción de justicia en la distribución de la riqueza, con 29 puntos. El segundo es Bolivia con 27 puntos, luego Nicaragua 23, Honduras 22. Esto es algo insólito, ¿eh? Los hondureños están en 4º lugar, pero esto no significa que la riqueza sea justamente distribuida en Honduras en un 4º puesto. Exactamente. Nuevamente hablamos de percepción, no necesariamente de datos duros y de realidades. Pasemos. Sí, ahí tal vez por favor. Un aspecto interesante es porque si vemos cuán justa es la distribución, sí, Ecuador está en el 1er puesto, ¿no es cierto? Pero también vamos viendo, por ejemplo, si los salarios cubren las necesidades. El Ecuador también está en 2º puesto. Lo contrario a países como Venezuela, lógicamente, ¿no? Y en donde, lógicamente, Honduras también se ubica, y me parece que ahí habría que ver el fenómeno de la migración, que es muy importante. Porque como usted decía, ¿no es cierto?, también hay fenómenos que han quitado legitimidad a los estados latinoamericanos. La violencia, ¿no es cierto?, que se vive en Centroamérica, ¿no es cierto?, es uno de los factores, y eso también ha provocado, ¿no es cierto?, crisis económicas, y la emigración de países como Honduras y Venezuela también muestra, ¿no es cierto?, el descontento de la población en cuanto a los ingresos y en cuanto a la distribución. Sí, hay otro fenómeno que es importante juzgar a partir de la frecuencia con que los medios de comunicación abordan ciertas temáticas, y este tiene que ver con el siguiente gráfico: la corrupción como el problema más importante del país. Obviamente se le preguntó a los encuestados cuál considera usted que es el problema más importante en su país, y luego se pasó, entiendo yo, a evaluar de manera diferenciada distintos problemas. El de la corrupción arroja que la percepción sobre la gravedad del problema alcanza el nivel más alto en Colombia con 20 puntos, en Perú con 19, Brasil con 16, México con 14, Paraguay con 13, República Dominicana con 12, Bolivia con 10 y Guatemala igualmente. El promedio latinoamericano es de 9 y finalmente está Ecuador con 8 puntos, siendo, como decimos, un tema que forma parte de la agenda noticiosa de manera frecuente y permanente. Sí. Su comentario. Ahí sería interesante ver, ¿no es cierto?, que la corrupción como tema, ¿no es cierto?, de gobierno ha sido ya un tema un poco más anclado en cuanto a los años, en cuanto a la historia en Colombia, ¿no es cierto? Entonces, vemos que también los discursos se anclan históricamente en la población, y eso también puede afectar a las percepciones. Entonces, sí, por ejemplo, el discurso de corrupción, ¿no es cierto?, y los hechos de corrupción en Colombia se discuten ya más, ¿no es cierto?, de una década, lógicamente va a influir esto más en las percepciones que un tema en el Ecuador. Como ustedes saben, el tema en el Ecuador de la corrupción, ¿no es cierto?, se ha fortalecido en los últimos, estamos hablando de los últimos 2 años, del último año. Entonces, por lo tanto, tal vez eso podría explicar, ¿no es cierto?, que Ecuador no tenga una percepción tan alta como otros países. En el caso de Brasil, es lógico, llevan, ¿no es cierto?, en esta crisis más de 5 años, hubo el escándalo de Odebrecht y todo. Entonces, y en México más aún, ¿no es cierto?, donde hubo escándalos de corrupción con el partido más fuerte en México, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso sí marca, ¿no es cierto?, puede marcar un tipo de percepción en cuanto a un fenómeno del gobierno. Y todo esto se mide al calor de los acontecimientos, también hay que considerar eso. Por ejemplo, en Colombia se acaba de revelar la supuesta, digamos, el supuesto conocimiento del actual fiscal
respecto de la comisión de delitos graves relacionados con el caso Odebrecht hace apenas unas horas. Entonces la sociedad colombiana en este momento está conmovida por esta y otras revelaciones que tienen que ver con casos de corrupción. Quizá en el Ecuador hay un proceso más largo y continuado en el tratamiento y abordaje de estos temas. Y finalmente los ecuatorianos estamos preocupados, sí, por la corrupción, es un tema importante, pero estamos preocupados también por la situación económica y otros que tienen que ver con la calidad de vida. Confianza en el gobierno, veamos por favor este gráfico. Y la pregunta a las personas era, por favor, mire la tarjeta y dígame por cada uno de los grupos, instituciones o personas mencionadas en la lista, ¿cuánta confianza tiene usted en ellas? Mucha, algo, poca o ninguna confianza en, y en este caso, en el gobierno. El resultado es en Uruguay el más alto nivel de confianza, 39%, Chile 38%, Costa Rica 33%, Bolivia 33%, Paraguay, Honduras y Paraguay en 26% y Honduras y Ecuador en 25%. Es decir, el nivel de confianza de la población en el gobierno en Ecuador es relativamente alto en comparación con otros países de la región. Sí, justamente, porque igual, ¿no es cierto? Si vemos, me gustaría mucho también ver en la gráfica, ¿no es cierto?, este pico que tiene América Latina en general, ¿no? Y si vemos la tendencia, vemos que, ¿no es cierto?, igualmente, hablamos del 2008-2009, del 45% baja en el 2018 al 22%, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a ver, ¿no es cierto?, lo que estábamos hablando, que estos personalidades en los gobiernos, ¿no es cierto?, en esta ola que se llamaba la tercera ola, lógicamente estuvieron en el gobierno, en el caso de Ecuador estuvieron más de 10 años, ¿no es cierto? Y lógicamente ahí, ¿no es cierto?, dentro del proceso y las políticas, la confianza fue bajando hasta que llega a un pico, ¿no es cierto?, del 22%. Hablo de América Latina. Ahora de Ecuador vemos que sí, sin embargo, aún si está en el 8º puesto, está, ¿no es cierto?, en el promedio con Uruguay, Chile, Costa Rica, y vemos que Costa Rica también es un modelo, ¿no es cierto?, en todo en tema de percepciones y donde ha reinado un tipo de modelo democrático, ¿no es cierto?, que ha sido también exitoso en América Latina. El siguiente gráfico, por favor, temor a ser víctima de un delito que implique o involucre violencia. El resultado es interesante. En Honduras se registra el mayor temor, el más alto temor de la población, de los ciudadanos consultados por ser víctima de delitos violentos. De ahí para abajo, pues, creo que es bastante correspondiente con la realidad de estos países. Honduras, Guatemala. Lo sorprendente es Uruguay en un 4º lugar, el 20 puntos que registra Uruguay en cuanto al incremento, porque esto señala un incremento del temor de ser víctima de un delito violento en Uruguay. De ahí siguen evidentemente Nicaragua, Argentina, Perú, Bolivia, Costa Rica. Lo interesante es que Ecuador registra apenas 10 puntos en este temor, en esta percepción de temor. Y esto creo que es mencionable por el hecho de que hace relativamente poco los ecuatorianos estábamos altamente preocupados por el tema de seguridad, sobre todo en relación con el problema de la frontera norte. Su comentario. De acuerdo, sí, yo creo que ahí hay dos ejemplos muy claros, ¿no es cierto? Que el primero es el de Honduras, en donde recientemente en octubre tuvimos, ¿no es cierto?, una movilización de miles de migrantes, ¿no es cierto?, que trataban de cruzar la frontera, ¿no es cierto?, Estados Unidos. Y lógicamente esto se llevó a cabo en la ciudad de San Pedro de Sula, en donde es la ciudad con la tasa de homicidios más altos básicamente a nivel mundial. Entonces, ¿no es cierto?, vimos que esta violencia también tiene consecuencias en estos fenómenos migratorios. Por lo tanto, en Honduras es comprensible, ¿no es cierto?, este tipo de percepciones. Además, las cifras lo demuestran. Y en el Ecuador sí tendría un poco de cuidado, porque lógicamente una cosa son las percepciones, ¿no es cierto?, sobre la seguridad, y otra cosa son las cifras y los datos, ¿no es cierto?, concretos, el número de homicidios, ¿no es cierto?, el número de robos, y ahí siempre hay una brecha. Entonces, los estudiosos de la seguridad siempre, ¿no es cierto?, advierten que hay una brecha entre las percepciones y lo que realmente, ¿no es cierto?, pasa en cuestiones de violencia. Entonces, ahí habría que relativizar. Sin embargo, sí, Ecuador también muestra un puntaje bajo, ¿no es cierto?, en cuanto a esa percepción, y yo creo que en eso sí se ha trabajado mucho, en estos conceptos de seguridad ciudadana y todos los debates que hemos tenido acá. Hay más datos que podrán seguir siendo materia de análisis en el curso de los próximos días. Quizá la gran conclusión es todo es relativo, y si usted cree que estamos mal, miremos al resto.
Daniela Seller, profesora de Teoría del Estado, Movilidad Humana y Metodología de la Investigación, nuestra invitada esta mañana. Gracias. Muchas por gracias. estar aquí. Gracias a ustedes, amigas y amigos, por seguirnos en el curso de este programa de opinión. 7 de la mañana, 40 minutos. Mañana 6:55 nuevamente con ustedes en Primera Impresión. Tengan buenos días. Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches, te voy a extrañar en la Comparte la emoción. 105.3 Pública FM. para renunciar, no hay nadie más. Qué importante es tener un seguro de salud, porque nunca sabes cuándo aparecerán las enfermedades. Un seguro de vida para saber que a tu familia nunca les faltará nada. Uno que proteja el vehículo que tanto trabajo te costó tener. Y otro que proteja tus bienes contra desastres naturales. Este no es un seguro común, porque no todas las aseguradoras tienen un seguro para nosotros los agricultores. Ellos creen que somos un negocio de riesgo, pero hay una que sí apuesta por nosotros. En Seguro Sucre tenemos el único seguro agrícola para proteger la inversión y el trabajo de nuestros agricultores. Seguro Sucre, aseguramos lo que importa de verdad. Una empresa de todos los ecuatorianos que protege lo que es nuestro. El gobierno de todos. Preguntas sin respuestas. Misterio. Intriga. Secretos. Solo el detective más famoso del mundo podrá resolver los casos más complicados. No te pierdas sus aventuras en la serie ganadora de 9 premios Emmy, Sherlock, de lunes a viernes a las 18 horas, por Ecuador TV. Una ciudad que se eleva. La Casa Invita, domingo 17 horas 30, por Ecuador TV. Alerta naranja, repito, alerta naranja. Heidi y Nicanor te traen grandes premios. ¿Cuál es la frase de la semana? Encuentra a Nicanor en la novela de Heidi. Copia las palabras y ordénalas en una frase. Y envía tu respuesta a nuestro Facebook. Nicanor. Participa y gana. Heidi, de lunes a viernes 5 p.m. por Ecuador TV. Amigos y amigas de todo el país, estamos con ustedes nuevamente en Telediario, ya en nuestro segundo bloque de información para comentarles cuáles son los hechos más destacados en Ecuador y el mundo. Vamos a hacer un recorrido por distintos puntos, pero primero queremos contarles que al conmemorarse el Día Nacional de la Educación, la Cartera de Estado realizó un concurso de oratoria con estudiantes de 17 planteles de la Zona 8, que corresponde a los cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón. Veamos. Son 17 unidades educativas, entre fiscales, fiscomisionales y particulares, que participan del concurso de oratoria que impulsa a los estudiantes a ser parte del debate, evaluando el proceso de educación. Presenta un orgullo hablar de los ideales que me representan a mí, y no solo a mí, sino a todo el país ecuatoriano. Los ideales de educación que deben mantenerse siempre y durante toda la vida, fomentando así la cultura de todos los que habitamos en este lindo territorio. Acusar a los demás de infortunios propios es un signo de falta de educación. Entre las demandas, estudiantes piden fortalecer el sistema educativo para que en todos los colegios se cuente con un mismo pensum académico. Los profesores tienen que estar igualmente preparados que al igual que todos los demás profesores de otros colegios, porque digamos que unos colegios particulares tienen un nivel más alto, pero no debería ser así, deberían todas las personas tener el mismo conocimiento. Dentro de la competencia se califica el contenido de la oratoria y el desenvolvimiento escénico, promoviendo la importancia de la educación como eje de
Desarrollo de las Naciones. Para que los chicos hagan énfasis en que la educación sobre todo tiene que ser una educación de calidad, una educación digna, de derechos sobre todo, y participativa en ese sentido, por eso hoy el concurso de oratoria. A través de un acuerdo nacional, en 2012 declaró cada 13 de noviembre como Día Nacional de la Educación. En torno a esta fecha se desarrollan varias actividades que involucran a toda la comunidad educativa. Guadalupe Ayoví, Telediario. Y el Plan Nacional Toda una Vida busca que las personas con discapacidad se sientan útiles ante la sociedad mediante las actividades laborales. Las experiencias de este grupo prioritario serán parte de un concurso nacional de narraciones fomentado por la Organización de los Estados Americanos. En la Fundación Protección y Descanso se encuentran 45 personas con discapacidad. Durante 8 horas y todos los días laborables realizan trabajos manuales, se entretienen, reciben terapia física y emocional, pero además efectúan productos que son presentados en las ferias comerciales. Realizan algunos trabajos individuales y así adornos navideños que después se exponen para la venta. Edison es autista. En su mundo el pintar se ha convertido en su principal actividad y cada día mejora en su tarea. Y como usted lo puede ver, estamos viendo que se le da diferentes trabajos y él sabe ir coloreando de acuerdo a lo que uno se le pide. Carlos, en cambio, aprende a pintar en tela. Sus trabajos, guiados por una voluntaria de Alemania, se presentarán en las ferias navideñas. Participan los chicos de acuerdo a sus habilidades. Las experiencias son muchas. Es por eso que el Ministerio de Inclusión Económico y Social junto a la OEA realizarán un concurso que recepta las narraciones por quienes trabajan de cerca con este grupo de personas. Experiencias exitosas en el desarrollo de habilidades sociales y prelaborales con las personas con discapacidad mayores de 18 años. Para Telediario, Gonzalo Parra. 7 de la mañana con 47 minutos, tenemos más noticias. El gobierno provincial de Tungurahua, a través de la estrategia agropecuaria, fomenta la actividad agrícola saludable. 21.000 beneficiarios se capacitaron en actividades agrícolas y la utilización de abono orgánico. El mantener apta la tierra para el cultivo de hortalizas, leguminosas y otros productos agrícolas orgánicos es el reto de César Viteri, quien utiliza abonos orgánicos por su alto contenido en nitrógeno, fósforo y potasio, para mejorar la calidad del suelo de forma natural. Y el abono orgánico tiene vida microbiana, dura para largo, y mejora la calidad de la cosecha, de los frutos. La estrategia agropecuaria del Consejo Provincial de Tungurahua da un valor agregado a la economía de los productores. Alrededor de 21.000 beneficiarios en tanto lo que es capacitación en el tema de especialización. Los productos como la planta de café puede verse en el Parque de la Familia del Cantón Baños. Especialmente de lo que es la región sierra, ya que muy pocas personas conocen realmente cómo es la planta y obviamente su fruto. 150 expositores y emprendedores agrícolas expusieron sus productos, que caracterizan a cada uno de los sectores de Tungurahua. Máximo Barba, Telediario. Ahí están los productos de nuestra tierra. Y hoy es miércoles, es un día dedicado a temas para nuestra salud. Es por eso que César García se encuentra en Llano Chico acompañando a la misión médico del barrio, la cual llega a las personas con más necesidades. César, te damos la bienvenida, muy buenos días. Bueno, cuéntanos, hoy además nos tienes una historia de vida muy importante y muy motivadora. Así es, Sofía. Buenos días, amigos de Telediario. Como todos los miércoles, acompañando a las diferentes misiones del Gobierno Nacional que trabajan en favor de los más necesitados. En esta ocasión se encuentran aquí los representantes de la misión Las Manuelas, también del médico del barrio, quienes han hecho un dúo dinámico para poder ayudar a estas personas que tanto lo necesitan. Voy a presentar a Laurita Anangonó, nuestra querida amiga que siempre pues está haciendo estas cruzadas solidarias en favor de estas personas que realmente reciben un bienestar cuando son visitadas y reciben las ayudas técnicas y también este control que lo hace el médico del barrio. El día de hoy, Luis Zambrano vamos a estar visitando, MLXista. Cuéntenos, Laurita, qué necesita don Luis para que más adelante lo vayamos conociendo, veamos su historia de vida y cómo pues hoy será atendido. Buenos días, quiero extender un sincero
saludo por parte de las Misión Las Manuelas. Estamos con el caso del señor Luis Zambrano, una persona con discapacidad física, quien debe ser atendida de manera integral, es decir, rescatar los derechos de las personas con discapacidad. Estamos aquí en compañía con los médicos del barrio para hacer la entrega efectiva de las ayudas técnicas que van a mejorar su calidad de vida. Perfecto. ¿Cómo vamos a cerrar este año? ¿Con cuántas atenciones se prevé? Tenemos previsto dar atención a cerca de 500,000 personas a nivel nacional, que es un índice muy alto que tenemos a personas con discapacidad, cuya tendencia o porcentaje mayor es la discapacidad física. Perfecto, muy bien. Don Luis se encuentra aquí muy cerca, le están atendiendo justamente las enfermeras, preparándole para lo que será esta atención. Qué bueno que las dos misiones, el médico del barrio, Las Manuelas, continúen realizando este trabajo invaluable para estas personas que tanto lo necesitan. Más adelante, en pocos minutos, con Diana Jacome y Arturo Barriga, en Más Cerca, tendremos los detalles de esta historia. Mientras tanto, tú continúas, Sofía, con más información. Así es, César, muchísimas gracias. Un buen día para ti, pues para todos esos funcionarios que están ejerciendo de la mejor manera su labor en la misión médico del barrio. Nosotros seguimos con más noticias, contándoles luego de una pausa más temas. ¿Te has preguntado cómo se sentiría sumergirte en un mundo miniatura? Ecuador TV trae para ti una serie documental que te llevará a explorar la realidad de los animales más pequeños del planeta. No te pierdas el segundo capítulo de Reinos Ocultos. Hoy, a las 19 horas, por Ecuador TV. Pichincha es producción. Emprendimientos, vías seguras, es cultura, gastronomía y tradiciones. Es una provincia con un gran potencial turístico, con hermosos paisajes, con gente cordial y amable. Conoce la gestión que realiza la Prefectura de Pichincha todos los jueves a las 9 de la mañana y su reprise los sábados a las 18:30 en tu noticiero Pichincha Informa. Cada semana, planifica una nueva aventura, descubriendo los tesoros naturales del Ecuador. Descubre playas, volcanes, bosques y mucho más. En el viaje de la semana, todos los sábados a las 7:30 y 14 horas, por Ecuador TV. Qué importante es tener un seguro de salud, porque nunca sabes cuándo aparecerán las enfermedades. Un seguro de vida para saber que a tu familia nunca les faltará nada. Uno que proteja el vehículo que tanto trabajo te costó tener. Y otro que proteja tus bienes contra desastres naturales. Este no es un seguro común, porque no todas las aseguradoras tienen un seguro para nosotros los agricultores. Ellos creen que somos un negocio de riesgo, pero hay una que sí apuesta por nosotros. En Seguro Sucre tenemos el único seguro agrícola para proteger la inversión y el trabajo de nuestros agricultores. Seguro Sucre, aseguramos lo que importa de verdad. Una empresa de todos los ecuatorianos que protege lo que es nuestro. El gobierno de todos. Noticias del mundo. En el inicio formal del juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, su defensa acusó a dos presidentes de México de recibir sobornos del cartel de Sinaloa y negó que su cliente lidere esa organización, como sostiene la Fiscalía. Una vez elegido el jurado, que está conformado por 7 mujeres y 5 hombres, inició formalmente el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, a quien la Fiscalía norteamericana acusa de enviar más de 155 toneladas de cocaína a Estados Unidos durante 25 años y mantener una empresa criminal durante 2 décadas como jefe del cartel de Sinaloa. Por ello enfrenta una posible condena de cadena perpetua. La primera audiencia se retrasó debido al ataque de nervios que sufrió un jurado al momento que la Fiscalía comenzaba a dar sus argumentos. Brian Cogan, el juez que lleva el caso, tuvo que expulsar al integrante del panel de jurados.
La defensa del Chapo Guzmán mostró su estrategia y acusó al actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, y a su antecesor, Felipe Calderón, de recibir sobornos del cartel de Sinaloa. Además, señaló al mexicano prófugo Ismael Mayo Zambada como el líder del cartel y le atribuyó un poder oculto mucho mayor que el de Guzmán Loera. El portavoz presidencial mexicano, Eduardo Sánchez, respondió poco después que las afirmaciones de Lichman son completamente falsas y difamatorias, y sostuvo que el gobierno de Peña Nieto persiguió, capturó y extraditó a Guzmán, que fue enviado a Nueva York en enero de 2017, mientras que Calderón tuiteó por su lado que son absolutamente falsas y temerarias las afirmaciones del abogado de Guzmán. Fernanda de la Bastida, Telediario. 7 de la mañana con 55 minutos y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó la solicitud hecha por el estado de California para declarar a los incendios del estado, que han cobrado 42 vidas hasta el momento, como un desastre de gravedad, lo que permitiría destinar fondos federales para paliar esta situación. Heavenly Father, please help us. Cada vez son más los videos que se publican en redes sociales del incendio más devastador que afecta al estado de California. Hey, guess what? We're not going to catch on fire, okay? Estas imágenes muestran el momento en que un hombre y su hija de 3 años buscan escapar del fuego. We're doing all right. Baby, it'll be all right. No, we're gonna get out of here. El número de muertos de los 2 incendios que azotan se elevó a 50, tras el hallazgo de 6 nuevos cuerpos en el gigantesco fuego que quema desde el jueves el norte de California. Por ello, el presidente Donald Trump firmó una declaración de desastre de especial gravedad para que las autoridades locales reciban la ayuda rápidamente para aliviar algo el increíble sufrimiento. El Camp Fire, que quema a unos 280 kilómetros al noreste de San Francisco y ha engullido por completo la localidad de Paradise, es el más mortífero de la historia del estado, además del más destructivo al haber arrasado 8.917 edificios. Fernanda de la Bastida, Telediario. Y el mundo del bolero está de luto. A los 90 años murió en la Ciudad de México el legendario Luis Enrique Gatica, mejor conocido como Lucho Gatica. Volviste a aparecer, dejaste abandonada. Nacido en Rancagua, Chile, Lucho Gatica forjó una carrera musical de más de 70 años y deja un legado de canciones inmortales. Algunos lo conocían como el Rey Midas del bolero. Cuando se mudó a Santiago de Chile, estudiaba técnica en laboratorio dental. Su hermano mayor cantaba y el 10 de abril de 1950 lo invitó a acompañarlo en un programa. Al salir, Lucho tenía propuestas como cantante solista en la radio. Y yo nací el día en que te conocí. Fue conocido por temas como Historia de Amor, La Barca y No me platiques más. No me platiques ya lo que debió pasar. Antes de conocernos, sé que has tenido horas felices, aún sin estar conmigo. Debido a problemas vocales, su ritmo de trabajo disminuyó, pero se mantuvo en el ojo público en homenajes que le realizaron en el Festival Internacional de la Canción Viña del Mar y como juez en Cantando por un Sueño. A conocer un mundo lleno de ilusiones, aprendí. El Ministerio de Cultura de Chile decretó el jueves como un día de duelo tras la muerte del legendario Rey del Bolero. Fernanda de la Bastida, Telediario. Y al son de estos boleros inolvidables, nos despedimos de ustedes, amigos y amigas. Muchísimas gracias por permitirnos acompañarles en Telediario. Viene Arturo Barriga y Diana Jacome en Más Cerca. Hoy es el Día Mundial contra la Diabetes, así es que hay mucha información al respecto. Quédese en la señal de Ecuador TV.